Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el podcast Filosofía en Voz Alta. El día de hoy les hablaremos sobre el interesante tema del marxismo. El día de hoy el equipo estará conformado por Leonel Arenas, Atalia Rangel, Ariana Mora, Cristóbal Barroso, Jasaí Boché, Abril Flores, Fernando Villegas, Israel Ortega y pues su servidor Ángel Félix. La teoría de Marx es como un enfoque en la estructura económica en la sociedad y en la política. Él analiza también como pues la lucha entre diferentes clases sociales. También uno de sus pensamientos principales de Marx es la injusticia y los padecimientos sociales y pues también la transformación social radical. Bueno, a lo que les digo de mi compañera, sus bases epistemológicas de la teoría de Marx es la filosofía alemana, materialismo histórico, economía política inglesa, teoría política de la Revolución Francesa. Y en esto de la Revolución Francesa había una lucha de clases, que en esto se dividía los burgueses y el proletariado. También para especificar un poco más, el marxismo se nos refiere como a una teoría política, económica y social que se basan en las ideas del filósofo y también economista Karl Marx. Marx pues, no desarrolló sus ideas como en colaboración con Friedrich Engels, perdón por la pronunciación, y pues más que nada juntos escribieron obras fundamentales como el Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Pues el marxismo nos sostiene que la historia de la sociedad es como una historia en donde se luchan las clases, ¿no?, sociales, donde la clase dominante oprimía a la clase trabajadora. Y pues Marx creía en el capitalismo al favorecer la acumulación de riquezas en manos de otras personas, pues, y pues inevitablemente se llevaría a la alineación y explotación de los trabajadores. También nos propuso que la solución era una revolución que pues según derrocaría al capitalismo y establecería una sociedad sin clases supuestamente, donde los medios de producción serían propiedad del pueblo nada más. Y pues siguiendo con tu plática, pues están los paradigmas marxistas, que pues es una forma de ver el mundo que se basa en las ideas y principios del marxismo. Una teoría crítica que pues analiza la sociedad desde una perspectiva materialista o histórica. Este paradigma influye en diversas disciplinas como pues lo son la sociología, la economía, la política, la historia, ofreciendo un enfoque para entender las relaciones sociales y económicas en los términos de pues lucha o guerra de clases y pues los cambios sociales. También los aspectos claves de un paradigma marxista pues son principalmente pues el materialismo histórico, como lo dijo anteriormente mi compañero. Está también la lucha de clases, la crítica al capitalismo, la transformación revolucionaria y pues la crítica a la ideología. Y pues se podría decir como en resumen, el paradigma marxista ofrece una forma de comprender la sociedad y el cambio social desde una perspectiva histórica, pues materialista y dialecta, centrándose en la lucha de las clases y la transformación revolucionaria hacia una sociedad más justa y equitativa. El imperialismo, por otro lado, se caracterizó por su adaptación a las necesidades de las diferentes realidades geopolíticas. Rosa Luxemburgo fue una de las que más destaca en esta teoría y critica al imperialismo. Argumentaba que el capitalismo industrial dependía de un acceso a mercados externos y no capitalistas, pues para así tener un crecimiento. Mientras que Vladimir Lenin argumentaba que el imperialismo era como una fase como de privilegio del capitalismo, donde él argumenta que los monopolios y el capital financiero dominaban como la economía total. Ellos fueron uno de los principales contribuyentes a esta teoría de Marx y pues destacando sus funciones pues en la fase del capitalismo y pues sus relaciones y su impacto en la política mundial. Voy a regresar un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente porque pues tiene que ver con este tema, pero pues voy a regresar un poquito, que es lo del socialismo científico por Engels. Aunque es como que Engels, no sé si así se diga, pero pues bueno, algo que pues nos mostró el profe ayer es de que es como una línea del tiempo que va de la ilustración, de ahí el socialismo científico y una revolución industrial. Aunque el socialismo científico estaba así como que marcado en un circulito. ¿Por qué será? Y también para remarcar más sobre Marx, busca, bueno, más bien él
lucha por el poder. Porque, pues, como también ayer la profe nos remarcó mucho, es de que Marx y el marxismo, marxismo, busca ver y analizar una lucha del poder, pero no es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver. No es lo mismo, pues. Siguiendo de esto, vamos a empezar a hablar lo de la teoría del sistema mundo, que también nos lo explicó. Y pues eso es de Immanuel Wallerstein. La teoría del sistema mundo es desarrollada por el sociólogo Immanuel Wallerstein. Esta teoría propone que en el sistema mundial moderno se organizara una jerarquía que estaban interconectadas económicamente. También sabemos que el sistema estaba dominado por países centrales que explotaban a los países del periférico y semiperiférico para su beneficio. También analiza cómo las relaciones de poder y la economía global influyen en el desarrollo social, económico de diferentes partes del mundo. Mi nombre es Hasaí, igual pues sabemos que el marxismo pues es una crítica al capitalismo, ¿no? Y pues no solo critica a la sociedad capitalista, sino que también es como un proyecto de una sociedad en constante crítica, en interpretación a la evolución histórica y política social que se tiene en un gobierno. O bueno, más bien que se espera tener en el gobierno. Entonces para eso, o para esto que se espera, para el desarrollo histórico y bla, marxismo propone una metodología llamada el materialismo histórico para comprender el desarrollo de esas sociedades a largo plazo, a lo largo de la historia. Entonces Marx decía que el capitalismo pues es un sistema que empobrece a las sociedades, porque los que más se ven beneficiados pues son la clase alta, ¿no? Los burgueses. Y pues la mano de obra, el sector primario, donde se encuentra pues donde trabaja el sector primario, pues solamente lo haría pues en beneficio a las personas de clase alta. Entonces él deseaba que fuésemos una sociedad crítica, ¿no? Que pensara y que fuésemos independientes, creativos y que sobre todo pues fuéramos dueños de nuestro propio tiempo, ¿no? Que también cuesta en una sociedad donde ya todo tiene como valor. Entonces todo esto nace con base a que haya una libertad, ¿no? Por parte de la clase obrera hacia las personas a las que solamente se ven beneficiadas. Y ya por último, para recalcar, pues la ruptura, ¿no? El paradigma que existe entre la clase capitalista o el sistema capitalista al sistema político-económico que proponía Marx, ¿no? Que es el comunismo. Y que ya luego, pues eso cambió, ¿no? Al socialismo. Estoy muy de acuerdo con ustedes, compañeros, solo que cabe resaltar que Marx concibe la sociedad humana como el sujeto como que real. O sea, concibe el sujeto real como la sociedad humana. O concibe la sociedad humana como el sujeto real, perdón. Es un poco confuso, pero ese es el que ejerce el acto colectivo de la producción de su propia vida. Esta concepción puede interpretarse de otra manera. Es como que un modo especulativo idealista, se podrá decir. Es decir, como que adentrarse como a la autocreación de la especie, por así decirlo. Porque los humanos necesitan materiales mediante la elaboración de los recursos brindados por la naturaleza, ya que de eso ocupan día a día. Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, compañeros. Espero que hayan disfrutado compartir sus ideas con nosotros y hayamos aprendido un poco más de todo sobre este tema. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Estamos aquí con un nuevo episodio del podcast Filosofía en Voz Alta. Hoy hablaremos de hermenéutica, subjetividades e interpretaciones. Nos presentamos cada uno de mis compañeros por parte de Ariana Mora, Ángel Félix. Leonel Arenas. Natalia Rangel. Hasaí Boché, Israel Ortega, Abril Shomara y su servidor Cristóbal Rosa. Pues la historia hermenéutica se remonta a muchos años atrás.
donde la civilización interpretaba los textos y fenómenos culturales en una forma que pues se viera como algo cotidiano, algo que hacían a diario y poder transmitir su conocimiento de forma pues oral. En las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China o India encuentras indicios de procesos interpretativos en la introducción de textos religiosos, legales y literarios. Y también pues en la antigua Grecia, filósofos como Platón, Aristóteles reflexionaron sobre la interpretación de los textos, destacando la importancia de entender el significado más profundo detrás de las palabras. Platón pues en sus diálogos utilizaba la ironía y la alegoría, para transmitir enseñanzas más allá de la superficie pues del contexto, mientras que Aristóteles se centraba en la lógica y la coherencia interna de los argumentos. La hermenéutica, como dijo mi compañero, es una herramienta que pues se centra en como entender y analizar este significado a través de diferentes medios como la escritura, el arte y la cultura, y pues también las interacciones sociales. Wilhelm Dilthey fue un principal referente en la hermenéutica, pues él fue un filósofo muy conocido por la hermenéutica. Él pues se interesó en comprender las estructuras y el significado de las experiencias humanas y pues los argumentos de la ciencia humana. De ahí pasamos a qué son las subjetividades. Subjetivo se refiere a que puede ser influenciado por ideas previas y las subjetividades es algo que no se ve. Existe como un dispositivo implementado en nosotros y son creaciones de identidades necesarias para un sistema de producción. Y también habla sobre lo del sistema, como mencioné anteriormente, sobre el sistema de producción, que podríamos, de hecho, toda la sociedad sigue como un sistema de producción, por ejemplo, a como lo son las tendencias, a como son algunas ideologías, algunas cosas que, aunque no lo parezca, todos hacemos o de plano todos pensamos. Y pues sería importante que el sistema de producción también se puede referir a lo que hay hoy en día, a lo que se le ve que la mujer se queda en casa y el hombre se va a trabajar. Y eso pues es una subjetividad porque tiene que ver con porque son creaciones de identidades necesarias para un sistema de producción, como dije anteriormente. Y pues si sigue así de lo de la mujer se queda en casa y el hombre se va a trabajar, pues es algo que si se cambia el orden puede pues ya no funcionar para ese sistema, porque pues así es como está como visto, y si no se hace así, pues ya no es parte de. Pues como mencionaba mi compañera, ¿no? Nosotros nos volvemos parte de ese sistema porque, parte del sistema de producción, de ganancias de producción, porque la mayoría de las personas, pues todos seguimos como las modas y todo lo que es tendencia, ¿no? En el momento. Y pues nos volvemos parte de esa subjetividad, ¿no? De que necesitamos pues crear identidades, ¿no? Para tener como una originalidad, por así decirlo, cuando en realidad pues no es así. También tenemos que tener en cuenta las sociedades de control de la hermenéutica, que son como una versión actualizada de las sociedades disciplinarias que nos describía Foucault. Pues en lugar de tener como un poder centralizado en las instituciones, como prisiones o escuelas, el control digamos que se extiende como por todas partes, a través de pues la vigilancia digital, los algoritmos, y pues la constante monitorización, ¿verdad? Esto afecta pues más que nada a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones y hasta nuestra percepción del tiempo y del espacio. Deleuze lo llama sociedades de control, pero es para resaltar esta nueva forma de dominación. Y en lugar de encerrar a las personas como en instituciones como prisiones o fábricas, la sociedad de control pues operan como un espacio más utilizado por la tecnología que nos da la información y la comunicación, que es más que nada para regular y gestionar el comportamiento de todas las personas. Bueno, igual como mencionaba mi compañero, la estructura de las sociedades de control de la hermenéutica pues se basa en la dispersión de poder que tienen pues las redes de vigilancia, ¿no? De vigilancia de control. En lugar pues de tener instituciones centralizadas, a lo contrario de lo que mencionaba mi compañero, que eran como las fábricas y las cárceles. Entonces se ejerce a través de la monitorización constante, ¿no? Que existe por las redes de vigilancia digital. Pero más que nada todo esto tiene que ver con la normalización que se tiene de la realidad, ¿no? Porque pues la normalización de la realidad sería pues básicamente cuando la sociedad decide qué es lo normal o aceptable en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Como seres humanos, como la forma de comportarse, de vestir y de pensar sobre todo. Y sobre todo pues
el único fin que tiene es mantener ese orden social y pues así asegurar como que todos estemos más o menos como en lo mismo, ¿no? Que todos sigamos las modas y tendencias también. Entonces serían más bien como las reglas no escritas que todos seguimos para encajar en la sociedad. Bueno, algo que podría compensar la información de mis compañeros es, o sea, básicamente, yo me acuerdo en el salón de clases que vimos, la hermenéutica es una herramienta de la filosofía, o bueno, de la ciencia, que básicamente significa interpretar, o sea, interpretación de textos. Y eso es algo muy interesante porque en la clase la maestra comentaba que la hermenéutica se basa en aquella interpretación de otros filósofos para pues traducir, podría decir, textos antiguos al idioma en que nosotros podamos entender, porque eso es algo muy interesante en el, pues que se pierdan, pues esas palabras, las palabras de los antiguos dialectos mueren, dejan de existir. Entonces es ahí donde la hermenéutica hace de su apoyo para interpretar todos esos textos antiguos al idioma que nosotros podamos entender, y eso se me hace pues interesante. O sea, ese simple hecho de que exista una necesidad de no perder el conocimiento y hacer una interpretación más actual en el idioma, eso es lo que quiero decir con esto, con este uso de la hermenéutica, que es algo pues complejo. Y es cierto lo que dices tú, compañero. La hermenéutica pues principalmente pues se basa en el diálogo, pues lo que es entre el autor del texto y el lector. Entonces pues el autor se puede expresar, o bueno, ellos buscan expresar lo que el autor pudo haber expresado en sus ideas en el libro o cualquier cosa que podamos interpretar, para que el lector pueda entrar en un mejor diálogo para comprender mejor pues ese texto o esa idea que se quiere como analizar. Sí, tienes razón, porque así es una manera de no perder el conocimiento, no perder la razón, porque como vimos en clase, perder la razón es perder el conocimiento crítico. Entonces, pues, en eso tienes razón, compañera, ni modo. Pues, ¿de qué otra cosa hablamos? Ah, sí, de la subjetividad también. Pues la subjetividad es, pues básicamente no es un objeto que podamos ver, o sea, no existe, es como, pues como un conjunto de ideas, podría decirse, entes creadas por sistemas de producción, o sea, por la sociedad, o sea, como para que algo funcione y sea regular, como que mueva el mundo. Como por ejemplo, hablemos de la religión, Abril, tú que eres cristiana, pues la religión, como vimos en clase, yo me acuerdo que la maestra dijo, es una de las subjetividades más grandes que existe, porque pues la iglesia hace creer a todas las personas que, pues que, bueno, yo soy católico también, pues, y la iglesia me ha hecho creer toda la vida que en ideas que ahora de grande pues puedo tener una opinión diferente, por ejemplo, acerca del cielo y del infierno. O sea, uno no sabe si en realidad existe, y pues la iglesia nos ha inculcado todas esas ideas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo podría saber yo si es verdad cuando falleces te vas al cielo o te vas al infierno? O sea, es como, por ejemplo, yo el otro día vi una imagen en Facebook que decía, qué increíble que tengamos que hacerle creer al ser humano que después de la vida hay una recompensa para que haga el bien en esta tierra. ¿Sí me explico? O sea, pues porque entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ser humano es malo por naturaleza y le tienes que decir que sea bueno para que cuando se muera se vaya al cielo, cuando no sabemos si sea cierto. O sea, entonces es algo eso pues raro, porque, o sea, ¿qué necesidad tiene el ser humano de ser bueno sin que tenga una recompensa al final? O sea, porque si no tienes una recompensa vas a ser malo toda tu vida o vas a cometer delitos. Eso es algo que pues que yo no entiendo, y es subjetivo en sí decirlo el ser humano, porque pues se puede manipular, es influenciado por la iglesia. Entonces no sé qué opinión tengas tú, compañera, como cristiana, acerca de este tema. Pues es que es cierto lo que tú dices, compañero. La iglesia nos ha inculcado desde muy chicos como que ideas muy, muy cerradas acerca pues de cómo vivir, ¿no? O sea,
tiene muchas reglas, tiene muchas creencias, pues incluso la vestimenta, lo que piensas, todo. Y yo creo que eso nos puede afectar cuando somos niños. O sea, personalmente a mí me afectó mucho lo que es pues las reglas de la iglesia y todo eso. O sea, me hizo cerrar mucho mi mente. O sea, yo crecí con una mente muy, muy, muy cerrada. Y pues conforme fui creciendo, como tú dijiste, pues fui descartando ideas que la iglesia pues tenía y cosas así, pero mi creencia pues no la he descartado, pero he descartado ideas que ellos tenían, por ejemplo, de la vestimenta o incluso de pues de muchas cosas. Y pues también tenemos que aceptar que el espacio social pues está constituido pues por creencias y opiniones. Sí, exactamente, o sea, hay tanta gente, tantas personas que se hacen muy religiosas, que muy creyentes de la iglesia, pero es algo, pues es una doble moral porque, o sea, bueno, yo también cuando era niño iba mucho a la iglesia y no crecí con unas ideas, sino que escuché unas ideas que yo dije, ay no, yo no quiero hacer eso. O sea, porque como yo de niño sabía que me gustaban los niños, entonces, uy, no, como veía tantas cosas en la iglesia que decía que te tienes que casar, te tienes que entregarle tu vida a Dios mediante una mujer y reproducirte, no sé qué chingados. Y yo decía, ay no, yo no puedo hacer eso. Entonces, desde que fui a la iglesia siempre he creído toda la vida que ser gay es un pecado, No, amiga, estás incorrectamente mal. No es un pecado, hermoso. Ya sé, pues, pero, o sea, toda la vida me hacía creer la iglesia muchas cosas y yo decía, ay, no, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo qué película vi, pero no me acuerdo si era la de Norbit, que ya ves que la de Norbit es de afroamericanos y que la Rasputia, pues la mujer que está bien, pues bien chonchita. ¿Sí ubicas? No me acuerdo si fue en esa película, pero cuando se casaron yo vi que el Norbit cargó a la Rasputia y yo dije, no manches, cuando me case tendré que cargar a la mujer y yo no tengo fuerzas. Y yo no tengo fuerzas para cargar a una mujer así, pero porque era una de las primeras películas que había visto y crecí con esa idea de que cuando me case tengo que cargar a la mujer, pero pues cuando vi creciendo dije, ay, no tiene que ser eso, es más, ni siquiera me voy a casar con una mujer. Entonces, eso es algo subjetivo que me ha hecho creer la iglesia y que ahora de grande digo, ay, pues son puras mamadas, la neta. Entonces, pues eso es lo que comentaba. Si te fijas, la iglesia es una de las subjetividades más grandes que existen. Porque, pues por lo que te sigo comentando, nos hace creer una serie de ideas. Y o sea, en la Biblia dicen un montón de cosas. O sea, que tener sexo es pecado, güey. No mames, ni modo que no tenga sexo uno. O sea, que pues que vestirse como con ropa corta es pecado. O sea, en la Biblia dicen que un montón de cosas son pecados. Sin embargo, son cosas que hacemos en la vida diaria. Y es como que, ay, no mames, o sea, no lo voy a dejar de hacer. ¿Sí me explico? Pero pues como tú dices, fuiste descartando ideas. Cada quien tenemos como la libertad de elegir qué queremos ser y hacia dónde queremos ir. Entonces, pues sí, simplemente tú escoges hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres ser y qué quieres saber. Así, pues así de simple. Sí, o sea, pues uno puede, como dice Barbie, puede ser lo que quiera hacer, pero pues es que cada cosa que hacía, yo me acuerdo que decía, ay no, esto es un pecado y si me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo, ¿qué voy a hacer? Yo hace mucho que no me confieso y he hecho muchos pecados, o sea, pero sin embargo, de un tiempo para acá yo dije, ay no, ¿sabes qué? Chingue su madre. Yo voy a vivir mi vida, lo que yo pueda hacer o lo que yo quiera hacer, y en mi conciencia va a estar si realmente me siento como un pecador o no. Sí me siento como un pecador. Pero no es que tenga que rendirles cuentas a la iglesia. A lo mejor en algún momento sí voy a decir, ay, voy a ir a la iglesia y voy a decirle mis pecados como para... Porque yo antes sentía eso, ay, que cometí un pecado, rápido me tenía que ir a la iglesia a confesar, y ya que me ponía mi penitencia y rezaba unos cuantos Padres Nuestros, decía, ay, ya estoy libre de pecado. Pero volví a cometer una pendejada, algún pecado, no sé, que yo consideraba, porque decía groserías o cosas y media, y yo decía... Pues con esto que dicen mis compañeros, también sabemos que todos estamos como en una sociedad de control, en la cual, pues, a veces, pues, podemos pensar que estamos bajo el control de algo, pues, como en el caso de ellos, que dicen que en la iglesia se sienten como podría decirse, como juzgados o pecadores,
porque en las reglas que dice la iglesia no viene lo que estamos haciendo, lo que hacen mucha gente, pues, como dicen ellos, el tener sexo o cosas así. Normalmente se dice que se tiene que hacer cuando te cases, ¿no? Pero no es cierto, o sea, no es algo malo, es algo que todo el mundo lo hace. Entonces, también en el trabajo, pues que dicen que si tú trabajas mucho vas a tener dinero y vas a ser exitoso. Eso es falso. Hay gente que trabaja 2 días y tiene más dinero que otra gente. Hay gente que trabaja un día y gana muchísimo más que otras personas. Entonces eso quiere decir que estamos en una sociedad que está organizada bajo un control, pues todos tenemos que seguir normas, reglas, leyes, y pues creo que por nuestra parte sería todo, y con esto concluimos el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Hola, ¿qué tal, compañeros? Estamos en un nuevo capítulo del podcast Filosofía en Voz Alta. Hoy vamos a hablar de la fenomenología de Husserl. Nos presentamos con mi compañera Atalia Rangel. Leonel Arenas. Ángel Félix. Abril Flores. Israel Ortega. Casa y Hueche. Ariana Mora. y su servidor Cristóbal Barroso. Hoy empezaremos con este nuevo episodio. Empezará mi compañera Ariana y va a dar el significado de fenomenología. Mejor déjalo así. La fenomenología es una corriente pues filosófica que se centra en el estudio de la estructura de experiencias conscientes. Pues se trata de comprender la realidad pues tal y como se percibe, o sea, sin añadir como interpretaciones, o sea, previas. Pues sí, como lo dice la palabra fenomenología, es el estudio de los fenómenos, o sea, pues, como dice la misma palabra, o sea, yo tengo aquí que es el estudio filosófico del mundo como manifestación de nuestra mente, o sea, eso quiere decir que es el estudio, pues, del mundo, de las cosas que pasan mediante las experiencias de cada quien, o sea, la interpretación de que cada humano tiene, porque cada humano es un universo y cada humano tiene una particular forma de pensar y de interpretar pues la realidad y cómo él ve el mundo, o sea. También me acuerdo que vimos en la clase que Hegel definió la fenomenología como la ciencia de la conciencia, o sea, es a lo que quiero decir, que cada quien interpreta la manera de ver la realidad en base a su experiencia. También a lo que me refiero también es uno de los fenómenos que más estudia es la dialéctica del amo y esclavo, que lo vimos hace unas clases también. El amo y el esclavo, que en el mundo hay dos tipos de personas, una es un amo y una es un esclavo, pero para que el amo sea un amo necesita tener gente que le crea, o sea, gente que siga todas sus ideales, o sea, sus esclavos. Y pues, ¿en qué consiste eso? La gente, ¿cómo me explico? Ah, sí, o sea, en la clase me acuerdo, no, eso no. En la clase vimos que la gente se hace esclavo porque cree en un amo, o sea, cree en la gente que tiene el poder. ¿Sí me explico? Poder, esta es la palabra clave. Cree en la gente que tiene poder como lo es el sector privado. O sea, todas esas cosas que tienen poder es lo que hace que la gente crea en eso. Es lo que hace que las personas se vuelvan esclavos porque los amos tienen poder sobre ellos, como es en el sector privado, las empresas del sector privado que tienen mucho dinero, el Estado, los políticos, la religión, que el Vaticano, donde hay mucho dinero, y el tema que se debatió mucho en clase, el narcotráfico. O sea, como que nosotros somos, bueno, la gente que cree en narcotráfico, ¿no? O sea, la gente... que apoya. Que apoya, exactamente. La gente se vuelve esclavo porque apoyan el narcotráfico, porque hay mucho poder, ven mucho poder en el narcotráfico de las drogas, todo el dinero que ven en redes y eso. Pues eso básicamente pues significa la dialéctica del amo y el esclavo, y es de las fenomenologías que más estudian. O sea, lo que es el poder, el dinero, las drogas, la simplicidad, la oposición y pues el sexo, que también se comentó en la clase. Eso es lo que nos hace creer a nosotros como esclavos. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Cómo crees que se pueda dejar de ser esclavo? Pues teniendo mucho poder. No es cierto. También como que... ¿Cómo que qué? También como agarrando el rollo, ¿no? Y pues investigar un poquito más sobre las cosas que tú sigues o así, pues.
ir formándote ideas de cómo funcionan las cosas para poder decir, no, pues en realidad esto no me conviene así, o no me sirve de nada esa información que me aportan y eso. Pues sí. Como cuando adquieres el conocimiento y vas adquiriendo más conocimiento, dejas de ser esclavo. Pues sí, eso es exactamente en lo que es, como te digo, es en base a las experiencias de cada quien, en que cada persona interpreta cómo es su realidad, eso es lo que cree cada quien, que es lo que hace ser un esclavo. Y eso es lo que debatimos mucho en la clase, el narco se volvió proliferar, que no sé qué significa esa palabra, pero ya la apunté. Y, o sea, ¿qué tiene la cultura mexicana que cree en el narco? Esa es una pregunta que se debatió mucho en clase, pero que nunca escuché la respuesta. Entonces, ¿ustedes qué creen que tiene la cultura mexicana que cree en el narcotráfico, en todo ese poder? O sea, pues no entiendo. Pues principalmente la creencia del narco yo creo que empieza cuando ven el dinero y la gente piensa que fácil y sencillo te va a dar frutos el trabajar como narco, que como yo lo comenté en la clase y lo comento aquí también, no es algo fácil el trabajo de un narco porque pues luchas para que no te maten, hay territorios que no son tuyos, si tienes un cargamento y te lo quitan, pues ya pierdes el dinero, pierdes tu inversión. Entonces la gente está idealizada que por ser narco tienes dinero fácil o ingresos más rápidos, pero es algo que no es tan cierto porque también se tardan en vender todas esas cosas. Los mexicanos a veces somos muy mensos porque las canciones, hay canciones, en este caso corridos, ¿no? No todos, solo los No que generalices. sí. Solo los que se dejan influenciar por eso, o sea, son Ajá. los que tienen esos pensamientos. Yo, Pero, no. o sea, nosotros no, vamos a decir que nosotros no, pero si te das cuenta, la mayoría de los niños o muchachos de entre 14 y 17 años se creen el Chapo Guzmán solamente por un corrido y lo suben, se tapan la cara y muchas cosas, y son cosas Alucines. que, son alucines y que no tienen ni siquiera para comprar, no sé, una coca, ajá. Pero eso es como los que te vengo comentando, es lo que mucha gente piensa, como tú dijiste, que de lo que se trata el narco, de que tienes dinero, tienes poder, pero no sabe, o sea, mucha gente ve los resultados, pero no sabe lo que hubo detrás de eso, lo que esa persona trabajó para obtener lo que tiene, pues porque pues nada cae de la noche a la mañana, del cielo nomás cae agua. Pues que es lo que te digo, exactamente lo que venimos comentando, el dinero, el poder, porque pues mucha gente cree, bueno, tal vez se puede ser cierto que el dinero mueve el mundo, entonces es como lo que tienen poder, eso es lo que hace creer a los mexicanos en el narco, que la impresión del dinero fácil, o sea, con eso buscan estructura social, buscan un estatus social, pero pues las cosas no son así como, las cosas no son como las pintan, pues. Y más que nada porque en México, pues, como obviamente no somos un país primermundista, y en México carecemos, pues, de muchos servicios y mucha educación, trabajo, empleo y pues todo eso, ¿no? Bueno, en muchos sectores de México, igual no voy a estar generalizando, pues, que en todo México, ¿no? Pero sí en muchas partes, pues, igual abunda la pobreza y el hambre. En ciertos sectores de México, igual sin seguir generalizando. Entonces, ciertos grupos pues se ven atraídos porque pues ven como personas alcanzan dinero fácil sin hacer mucho, pues igual, entonces se ven como, las tienen como en una ideología hacia todas esas personas, pues y las siguen, ¿no? Porque pues igual esperan lograr algún día pues eso, ¿no? O siguen pues ese modelo. Exacto, bueno, sí, o sea, esto es lo que se refiere a la dialéctica del amo y esclavo, es el amo siempre queda en satisfacción porque pues quien lo reconoce son los esclavos y es reconocido por quien quiere morir, así que Yo tengo un punto ahí que te puedo dar, que te puedo decir, porque pues yo en mi trabajo conozco mucha gente de ese tipo, Sí, y entonces yo he conocido en la música, conozco mucha gente de ese tipo, y conozco desde jefes hasta el achichincle del jefe, ¿no? Ay, no, qué miedo, salte Entonces, Salte del grupo. yo sé que un jefe sí tiene dinero, y yo he visto cómo gastan su dinero y les sobra, o sea, tienen hasta para gastar un año completo si quieren, ¿no? Y he hablado con los que son los escoltas o con los que son ayudantes de los que venden droga, y ellos, su sueldo es el sueldo mínimo de un trabajador normal que trabaja en una fábrica. Oye, pues yo les he preguntado, ¿cuánto ganas? No, pues a mí me paga pues a veces $200 semanales,
$300, pero pues estás con el riesgo de que te maten, ¿no? Y luego aparte, a veces no hay dinero y ellos buscan tener su dinero, y si tú ocupas dinero, no piensan en ti. Y eso es lo que yo he sabido de gente que trabaja en el medio del narcotráfico, que también aparte de eso, solamente a veces están por el hecho de que hay algo que lo respalda, ¿no? Como en este caso, vamos a suponer, yo soy narco y yo respaldo a uno de mis compañeros, sabiendo que si a él le quieren hacer algo, yo voy a apoyarlo o brincarle a lo que le quieran hacer, pues. Entonces muchas veces se dejan influenciar por cosas muy estúpidas, como en el caso ese, que tengan el respaldo de alguien, tener $300, que a lo mejor unos dicen, $300 es un montón, pero ya ahorita el tipo de cambio no es nada. Ajá. Entonces, es una mentira, solamente tienes el beneficio que tal vez te cuida alguien, pues. Pues es lo que venimos comentando desde el principio, son esclavos. O sea, esos esclavos están construyendo al amo, construyen a la sociedad, una sociedad en general, pues la cultura, por así decirlo. Pero, pues... ¿Eso es una fenomenología? Ajá, eso es un fenómeno, y eso es lo que la fenomenología viene estudiando. Así como hay muchos otros fenómenos que estudiar, pero pues en sí los fenómenos no se pueden ver. Como te digo, el narcotráfico, o sea, no es algo que se pueda ver, sino es algo que se construye. Pues no sé si alguien quiere comentar algo. Pues, o sea, como siguiendo el punto que tenían ustedes, es de como, por ejemplo, de que, como dijiste ahorita, de lo del salario mínimo, eso sí es cierto. O sea, se meten ahí a ese tipo de negocios con la esperanza de crecer o sobresalir, porque pues tristemente, como dije ahorita, vivimos en un país donde ha predominado la pobreza. Ajá, y pues mucha gente como ve ese tipo de negocios, que gente que estaba en pues una misma situación que ellos, que esas personas sí pudieron sobresalir y se meten y se topa con una realidad que pues muchas veces, ¿cómo les diré? No es lo que piensan, pues, ajá. Y si te das cuenta, normalmente la gente que se mete en el negocio son gentes que viven en colonias sumamente conflictivas, ¿no? Supongamos, en este caso, la gente de las Sánchez. De las Sánchez, La Cañada, hay que ser realistas, ¿no? O sea, mucho de ese tipo de gente son de esos lugares y son los que salen los peores, o sea, son sicarios, y están ahí por un sueldo miserable, la verdad. Por el contexto, ¿no? Del ambiente en donde las personas van creciendo y eso. Uh-huh. Es donde está eso. Sí, depende mucho de dónde crees que es, qué tipo también de padres que tengas. A veces puedes tener los mejores padres y tomar decisiones estúpidas y sales mal, pero... Sí, es como un dicho que predomina, ¿no? Que dice que júntate con lobos y aullar te enseñarás. O sea, que sí. Sí, güey. Sí, o sea, que sí, por ejemplo, tú de niño tuviste amigos como eso, que creciste en esas colonias peligrosas, que tuviste ese tipo de amistades, y esas amistades, pues, se podría decir que sobresalió en eso y tú quieres seguirles el paso. Y... pues... Porque también depende de la decisión que tú quieras, porque, o sea, aunque hayas crecido en un lugar peligroso y que carece de muchas cosas, depende mucho de ti lo que quieras seguir, porque por ejemplo, si en tu alrededor hay puras cosas así como que malas, pero si creces en un lugar en donde, o sea, que ese lugar sea horrible, pero si tú piensas de que no quieres eso y tienes en claro que no, pues que no quieres terminar así, pues ahí no vas a salir igual que eso, ¿no? Algo que también pienso es que quizás por el simple hecho de tener ego es lo que hace a los mexicanos seguir estos temas. El querer ser alguien más, el querer tener poder, el querer ser alguien grande, ¿no? Que genere respeto, es lo que los hace tomar decisiones malas, lo cual se le dice ego. El querer como estar arriba de los demás. Nunca querer como... O sea, como querer siempre ser al que imitan y no el que imita. Ajá, exacto. Por eso es donde ahí nacen los falucines. De mí no vas a estar... Y... Ajá, pues más que nada eso. Volviendo al tema, porque ya dimos muchos ejemplos, va mi compañera Ata a comentarles un poco de lo que es esto. Pues no voy a decir tal cual lo que es, pero pues Husserl, del que debimos hablar en este podcast, es el padre de la fenomenología moderna. Y pues los principales referentes de la fenomenología es Martin Heidegger y Husserl.
Y algo que también voy a destacar de lo que dijeron anteriormente mis compañeros es de que el esclavo antepone más el miedo a la muerte que su deseo de ser reconocido. Y el amo es aquel que en el cual su deseo es más fuerte que morir. Y pues también, pues lo que estoy diciendo es lo que venía ahí, lo que nos mostró la profe, que es lo de que el amo queda siempre en satisfacción porque quien lo reconoce es un esclavo. Y pues él mismo dice de que soy reconocido por quien quiere morir. Ay, no. No sé, pero, o sea, yo, centrándome más en información sobre este tema, vi que la fenomenología pues surge para principalmente la enfermería, o sea, porque tiene otros beneficios, porque también desde mucho tiempo atrás, pues en el área pues de la salud se ha querido investigar, comprender las experiencias de la vida de los pacientes e incluso pues la enfermedad, el cuidado y la muerte también. Y cuando hablamos sobre la fenomenología, sí, creo que también la fenomenología se creó muchos años atrás en la enfermería, ajá, cuando los especialistas de salud se encargaban como de saber las experiencias de los pacientes, también como que cuál era el motivo de sus enfermedades o cosas así, no recuerdo bien, y han estado tomando pues el paso de la fenomenología, o sea, de los fenómenos que pasan dentro de los pacientes, o sea, dentro de lo que sucede en los hospitales, en el área de salud. Y cuando se habla de Husserl, no sé cómo se pronuncia, pero él, em, se puede también pensar en el otro que también hizo fenomenología, o sea, que es variado, pues, que nos podemos confundir, pero pues es algo sumamente variado y algo pues que también se compara, digo que no se compara y que es diferente, pues. Incluso pues también se ha querido investigar de la muerte, de la enfermedad y también del cuidado, principalmente pues porque estamos hablando de salud. También vimos en la clase a Martin Heidegger, que es es un filósofo referente de la fenomenología, que nació en Alemania en el 89. Y hablamos de que este señor publicó una obra que se llama Ser y Tiempo. Pues esto fue un giro hermenéutico, o sea, algo interpretativo de él, donde decía que la humanidad es la decadencia. Pues yo no sé a qué se refiere con eso. O sea, eso es como un fenómeno para él. Que la humanidad es igual a decadencia, es un fenómeno que él estudia, que es analizado a través de de su misma conciencia, donde lo es visible para él mismo. Pues sí, lo que quiere decir la red interior que tenemos en nuestra conciencia. La conciencia pues es una herramienta donde adquirimos conocimiento, el cual es abrumador día con día, como hoy también comentó la maestra en la clase, que el conocimiento pues es abrumador porque es estar ejercitando el cerebro y pues eso duele, como dice ella, duele porque no todo el conocimiento se puede observar, o sea, uno no agarra conocimiento observando las cosas, uno tiene que hacer investigaciones, ejercicios. Ajá, muchas veces sí. Bueno, sí, pero no todo. Lo que se refiere a la maestra en la clase es que pongas a trabajar tu cerebro y pues, ajá, o sea, que uses tu mente. Te surge la duda, pues Sí. ya tú ya Como, si algo te Que tú interesa, sientas pues, la sí, curiosidad, pues, por seguir Sí, buscando, informando y todo. como en la clase de álgebra, nosotros vemos lo que hace el profe y también podemos adquirir conocimiento, pero no nomás necesitamos observar, también necesitamos practicar. Practicarlo, Exacto, y llevarlo eso, a cabo y todo. ajá, y eso es donde tenemos que usar nuestro cerebro y nuestra lógica y pues eso duele un chingo cuando usas tu mente, o sea, luego me da hambre, no sé. Y ya para finalizar, pues voy a decir yo la conclusión de que pues los fenómenos se viven día a día, la verdad. Los fenómenos y todos los vivimos de manera muy diferente, a todos nos afecta de manera muy diferente. Y pues esto, las clases, los temas que nos dieron anteriormente nos sirve para recalcar y seguir pensando y seguir como que retomando ese tema. Así que lo importante es, piensen, analicen, chequen, no se queden solo con lo que ya han visto, o sea, síganse preguntándose, sigan cuestionándose, sigan observando a su alrededor y pues no lo tomen muy a la ligera porque y no sigan tampoco, pues, ¿cómo se le dice? No sigan a la gente nomás por seguir y chequen muy bien por qué lo hacen o pues siguen analizando, ¿saben? Porque eso los va a terminar siguiendo lo que mencionamos en el anterior
en el anterior podcast, que fue lo de hermenéutica, que era lo del sistema... no recuerdo cómo se le dice, pero no sigue la cadena. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y espero que este podcast les haya sido de su agrado. Hola, ¿qué tal, compañeros? Comenzamos con un nuevo episodio del podcast Filosofía en Voz Alta. Hoy vamos a hablar de la teoría crítica. Me presento con mi compañera Ariana Mora. Atalia Rangel. Ángel Félix. Leonel Arenas. Luis Israel Ortega López. Casa y Boche. Abril Xiomara. y su servidor Cristóbal Barroso. Pues yo entendí que en la teoría crítica pues aplica en la vida cotidiana. Es como cuando alguien pues cuestiona las estructuras como de la sociedad, del poder y pues las normas sociales, que pues como en la desigualdad y pues la injusticia, como pues alguien que podría pues analizar o criticar como las estructuras sociales, por ejemplo en la práctica pues laborales, las injusticias que hay y pues sí, alguien que esté en contra de eso. Y pues recordando lo que ahorita dijeron anteriormente, como enfoque de la filosofía social, la teoría crítica se centra en la evaluación reflexiva y la crítica a la sociedad y la cultura con el fin de revelar y desafiar las estructuras de poder. O sea, que por ejemplo todos seguimos de cierta manera algo que ya está establecido por la sociedad. Y pues la teoría crítica se basa en criticar básicamente eso, porque todos le damos un significado diferente a lo que está, pero de cierta manera lo terminamos siguiendo. Bueno, pues un ejemplo de eso podría ser como cuando yo lo diría así, ¿no? Cuando hay un grafiti en la calle que o sea, normalmente nosotros mucha gente no le gusta, ¿no? No le gusta ver todo grafiteado, todo rayado y dicen esa basura que es, y a otra gente sí le gusta y lo ve como arte. Pues eso yo lo puedo debatir, o si no me gustara, en mi caso, pues a mí sí me gusta, o me da igual en realidad, pero hay mucha gente que lo puede debatir y decir que está mal, y pues eso sería un caso de teoría crítica, ¿no? Yo creo. Sí. A ver, ¿alguno de mis compañeros quiere decir algo más sobre eso? ¿O no? No, yo creo que no. Pues sí, estaría bien seguir debatiendo y comparando ideas. Porque diciendo los significados o los dos conceptos que nos dijo la profe, que a lo que yo entendí, fue lo del significado y lo que tú ves. O sea, básicamente también yo lo estoy diciendo como un significante porque es a lo que yo entendí de eso. Y otras personas lo pueden entender de otra manera. Así que, retomando los conceptos, el significado es lo que tú ves y el significante es otro significado de lo que tú conoces. O sea, no todas las personas pueden conocer, o sea, lo pueden llamar de la misma manera que tú lo llamas. También deberíamos tener en cuenta a Herbert Marcuse, que fue un filósofo sociólogo, me parece, alemán, asociado en la escuela de Frankfurt y conocido por su trabajo de la teoría crítica, ¿no? Pues Marcuse nos analizó cómo el capitalismo nos generaba como una alineación o el conformismo, ¿no? en la sociedad y en las personas, que pues es más que nada a través del consumismo y la producción en masa, que pues nos argumentaba, que la cultura de consumo pues nos promovía una falsa sensación de satisfacción, se podría decir, y felicidad, que en realidad que nos mantenía a las personas alejadas de la verdadera realidad. Y pues también nos habló sobre la crítica del capitalismo tardío, que Marcuse fue como uno de los principales críticos del capitalismo tardío, que nos argumentaba que a diferencia de lo que nos decía Marx, que el capitalismo nos generaba necesariamente como una revolución debido a la capacidad del sistema, ¿no? Que es para integrar a la clase trabajadora a través del consumismo y la satisfacción de necesidades materiales. También se habló de las nuevas bases de control que se pueden pues utilizar, que esto genera pues un cambio en la sociedad y en el punto de vista de más personas. ¿Cuáles son las bases epistemológicas de los teóricos críticos? Ok, ya en la clase de ayer mencionaron a Georg Hegel, que para él es la experiencia que la conciencia natural sufre al perder la concepción propia. Después pasaron a Karl Marx, que era la transformación social, para él. Y de ahí pasamos a Sigmund Freud, que también mencionaron que Freud, es el padre del psicoanálisis. Y él retoma la base lingüística de sus obras. Y pues
se basa lo teórico y conceptual. Y también hicieron un ejemplo ayer, lo de la música, de que aunque tú hayas escuchado algo hace un montón de tiempo, eso lo de... Ajá, eso. Lo vas a seguir recordando porque se quedó guardado en tu mente. Y como sabemos, la teoría crítica puede ser aplicada en la vida diaria como para cuestionar las estructuras de poder como en la sociedad, ¿verdad? Promoviendo así como una mayor conciencia en las personas y un compromiso de la justicia social que pues se nos mete en la mente a las personas para poder así seguir como, digamos, modas, ¿no? Y la gente pues hace que la consumamos. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esta teoría como forma de ver a la sociedad, porque en la clase vimos diferentes casos en los que la teoría crítica pues puede funcionar. Por ejemplo, poníamos ejemplos de, de música. O sea, la profe nos puso ejemplos de que si nos gusta el reggaetón. Ok, dijimos que sí, ¿no? Nos gusta el reggaetón. Pero también otros dijeron que les gustan los corridos. Am, y, y nos dimos cuenta, o ya sabíamos, pero nos dimos más cuenta, que las letras tienen mucho que ver con la sociedad y cómo se comporta la sociedad. Por ejemplo, los corridos. Yo no sabía esto, pero comentaron en la clase que los corridos se hacían en la época, creo que de la Revolución Mexicana o a esos años, para poder como comunicar mensajes, ajá, para comunicar mensajes hacia los demás pueblos por medio de la música. Yo eso no sabía y me pareció súper interesante, que en serio, yo no sabía eso y se me hace muy buen tema. Em, entonces, pues comentamos en la clase que la letra tiene mucho que ver con lo que la sociedad es, ¿no? Por ejemplo, los de reggaetón, ¿no? Los de reggaetón en la letra que ponen en sus canciones, ¿no? O sea, es un poco sexualista, o no poco, sino mucho, perdón. Am, las letras son muy malas, o sea, podemos encontrar muchas canciones que sus letras son explícitamente, pues, no sé, diferentes a los demás, al pop o cosas así. Y entonces la maestra dijo, ¿y entonces los corridos y los reggaetones son iguales o son diferentes? Muchos de mis compañeros dijeron que eran iguales y otros dijeron que eran diferentes. Pero yo pienso que aunque sean diferentes en ritmo, en canción y todo eso, pueden ser iguales por la letra. Obviamente no van a ser iguales en ritmo porque un corrido y reggaetón se diferencian en su ritmo, obviamente. Pero en el caso de la letra, pues puede ser igual. Un corrido puede utilizar esas mismas letras que utilizan en el reggaetón. Y el reggaetón puede utilizar las mismas letras que tienen en un corrido. E incluso hay corridos de reggaetón. O sea, no sé si lo han oído, pero sí hay. Sí hay. Am, Se me hizo bien interesante esto porque pues la teoría crítica es una rama de la filosofía pues que surge en la ciudad de Frankfurt. ¿Dónde queda eso? Queda en Alemania. Ajá, queda en Alemania. Entonces, eso creo que en el siglo XX se creó esto. Si no mal recuerdo, en el siglo XX. Y su objetivo es analizar los problemas de la sociedad. Es decir, se apoya de Marx, de Sigmund, creo que así se pronuncia, y Max Weber para analizar críticamente los problemas estructurales de la sociedad, como ya lo había dicho. Am, el punto en el que ellos se centran entre una sociedad que aparenta estar bien, o sea, que aparenta funcionar bien, o sea, que es funcional. Ahí es donde ellos meten su conocimiento y es donde aplican la teoría crítica, en este caso de la música. En ese caso, pues sí, o sea, es un ejemplo la música, ¿no? También puede haber otros fenómenos que pueden criticar. Y es ahí donde pues entra la fenomenología que ya lo platicamos en otro podcast. Y pues
¿Qué más decir? Me pareció súper interesante también lo que dijo la profesora en la clase, que, que en Argentina había un evento y no dejaron que las personas tocaran corridos, o sea, porque no querían que sus individuos, que sus ciudadanos se metieran en eso, o sea, ven qué tan fuerte, qué tan poderosa es la música en estos casos. O sea, es poderosa. O sea, una persona cuando escucha música se puede adentrar a una burbuja, a una, como una atmósfera de sentimientos, de emociones, de pensamientos. Puede controlar tu mente, la verdad. E incluso pues también hay droga visual, droga auditiva, perdón, por medio de la música. No sé si la han oído o cosas así. Pero sí es impresionante, o sea, es muy interesante, la verdad. Y aunque yo pensaba que iba a ser un poco aburrido ese de la teoría crítica, pues de hecho es la que más me gusta hasta ahorita. Es la que más me gusta. La crítica es comprendida como una forma de pensamiento, pues, que se cuestiona a sí mismo y que considera no solo los límites y posibilidades de la razón, em, también considera la realidad, lo que es la realidad humana e histórica de una persona que se constituye en un nosotros. No sé si me explico. Entonces, la teoría de crítica se puede utilizar para hacer muchos ensayos, bueno, yo creo que ensayos, incluso trabajos, pues, es, yo creo que es la principal que muchos filósofos usan porque es muy interesante y es fácil, ¿no? O sea, es fácil de entender, de comprender. E incluso pues es bien interesante analizar, ok, vamos a ver qué individuo hace eso, o sea, cómo hacen los individuos para familiarizarse con eso o cosas así. Em, Puede entenderse la teoría crítica como una teorización también o una reflexión. Es técnicamente una reflexión, yo creo. No creo, o sea, es una reflexión, o sea, que es tener certeza en la forma en que hablamos y cosas así. Am, en torno a la política, puede ser a la moral, a la sociedad, a la libertad, a las fuerzas que lo oprimen, que lo explotan, que lo ponen depresivo, que lo ponen feliz. Es decir, la teoría crítica pues es principalmente una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. O sea, wow, me queda así wow. Entonces, pues también podría decirse, si lo quieren en palabras más cortas, es lo caracteriza su proyección. O sea, principalmente lo caracteriza la forma en la que proyecta la información. Es, es un pensamiento principalmente que cuestiona, que nos pone a pensar, que nos pone a reflexionar sobre lo que nos interesa aportar a un análisis presente, y que busca proporcionar una visión crítica que contribuya al cambio social, obviamente. Porque pues si tú haces una crítica y no vas a hacer un cambio social, pues ¿para qué vas a hacer una crítica, perdón? Una crítica que tú vas a hacer, una crítica que los filósofos van a hacer, o los que trabajan en esto, tienen que hacer un cambio social, o incluso necesitar a alguien que lea su ensayo o su obra, su trabajo que él haya hecho, pues para mm, tener diferentes pensamientos, para tener diferentes ideas también. Y pues, ajá, espero me haya explicado con eso. Es analiza, em, y da las causas, principalmente. Da las causas y los causantes de su funcionamiento, problematizarlos y finalmente preguntarse por su conveniencia. Siempre va a estar cuestionamiento, siempre va a ser el cuestionamiento, así como en todas las ramas de la filosofía, siempre van a estar los cuestionamientos. Como lo había dicho, surgió creo que en el siglo XX, creo que ahí como por el 1920, si no mal recuerdo. Am, Creo que también se hizo bajo la dirección de
de autoridad del filósofo Horkheimer. No sé si lo pronuncié bien, pero sí sé quién es. Y creo que se hizo bajo la dirección autoritaria de él. Y se formó como una teoría del capitalismo tardío. O sea, ven cómo también el capitalismo se mete ahí. O sea, me pareció muy interesante la verdad esta clase. Y yo no sabía eso de los corridos y nada de eso en serio. Y me pareció muy interesante, muy wow. Me quedé como en shock. Pero sí. Y pues esto sería todo, compañeros. Espero que les haya gustado estos capítulos, esta temporada de este podcast. Esperamos poder aprender mucho más para poder expresar nuestro conocimiento y poder explicar más de estas ramas de la filosofía y poder adentrarnos más a profundo y poder reflexionar acerca de todo esto y cómo aplicarlo en la vida, porque en serio es algo que te explota la mente y te deja boquiabierto. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos a la próxima. Adiós.